enfermedades neurológicas que estamos avanzando son las más comunes que ustedes van a ver. Como les sigo diciendo y les sigo repitiendo, no necesita uno ser neurólogo, internista, emergenciólogo, porque ustedes lo ven en primer nivel. Siempre va a aparecer un paciente, cualquier edad que tenga, con un golpe en la cabeza. Si nos vamos a la definición de la palabra TEC, no es cualquier golpe en la cabeza, o sea, despacio, leve, suave o fuerte. Todos aquí hemos sufrido un TEC alguna vez y entonces tenemos que saber qué es, cómo vamos a actuar frente a un TEC. Porque son ustedes como médicos generales que van a atender el primer paciente en la primera intervención. Entonces el trauma encefálico se define como toda lesión o agresión que presenta el cráneo y su contenido. ¿Ya? No dice la intensidad, dice toda agresión en el cráneo. Lo más común, los accidentes de tránsito, obviamente. ¿Qué le llama la atención a esta diapositiva? ¿Ah? ¿Cómo? La bóveda craneana. ¿Qué más? No, que es una mujer indica que las mujeres apestan manejando. Por eso lo puse el ejemplo siempre una mujer. Los hombres manejamos bien. Entonces, ya, mentira. Epidemiología, se decía antes, digamos que era más para los hombres, pero ahora obviamente con las mujeres al volante es prácticamente 50 y 50. Ya, no solamente mujeres al volante, sino que las mujeres hoy en día ya practican hasta deportes de alto contacto tan o igual que nosotros. Fútbol, rugby o hasta artes marciales. Entonces, el TEC prácticamente es en todos, hombre, mujer, niños, no hay diferenciación. ¿Ya? El mecanismo de lesión, que el encéfalo se haya rodeado por una bóveda. Como dice su nombre, es una bóveda, es la calota craneana. Después del fémur es el hueso más duro que tenemos en la cabeza y la parte frontal es lo más duro que tenemos en todo el cuerpo. ¿Ya? Pero si el golpe es demasiado fuerte, puede atravesar alguna lesión. Tengan en cuenta que nuestro cerebro no entra cabalito dentro de la bóveda craneana. Si nosotros sacudimos la cabeza, existe un espacio virtual en nuestro cerebro, en la cabeza. Cuando hay ese fenómeno de aceleración y desaceleración, ocurre el golpe, ocurre el traumatismo en dos lugares. El lugar directo y el lugar indirecto cuando desacelera, ¿ya? Que es la imagen que vemos aquí. El lugar directo y el lugar indirecto cuando desacelera. Por eso se llama aceleración, desaceleración. El término ese que utilizan seguramente, que han escuchado utilizar. ¿Qué tenemos por lo general? Cuando tenemos un golpe tenemos la lesión primaria, lesión secundaria y lesión terciaria. Pregunta exacta. La lesión primaria, como dice su nombre, es lo primero que va a suceder en el golpe. ¿Qué es lo primero que va a suceder cuando yo me golpeo la cabeza? ¿Ah? El chichón. Entonces una lesión primaria, el galo, que dicen ustedes, ¿no ven? ¿Qué más? Si el golpe es fuerte y se fractura mi cráneo, lesión primaria. Si hay una hemorragia, lesión primaria. Es lo primero que va a suceder en el golpe. Lo primero que acontece en el traumatismo. ¿Ya? Esa es la lesión primaria. La lesión secundaria es lo secundario a la lesión. Si yo tengo un hematoma, ese hematoma va creciendo y va a producir un hematoma sudural, epidural, intraparenquimatoso, una hemorragia intraparenquimatosa. Eso es lo secundario. ¿Ya? Se supone que después ustedes van y leen por lo menos las diapositivas, ¿no ven? ¿Ya? Y lo terciario, ¿qué va a ser? Las secuelas de ese trauma. Por ejemplo, si yo me golpeo la cabeza hoy y de aquí 2 o 3 meses, cuando ya estoy de alta en mi casa, voy a tener migraña. Son o cefaleas, que son cefaleas postraumáticas. Si el golpe fue fuerte y tal vez estuve en terapia intensiva y entubado, digamos, voy a tener, qué sé yo, una epilepsia postraumática. O a veces hay pacientes que quedan psicóticos por el mismo trauma. ¿Han visto alguna vez alguna persona que ha sufrido
hipoxemia o un golpe tan fuerte que quedan después locos, digamos, que no son psicosis o esquizofrenia, son secuelas del trauma, ¿me entienden? Entonces, primario es inmediato, secundario, lo que pasa por la lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión primaria, una fractura de cráneo, y se me infecta, la fractura viene a ser primario, y la herida de la fractura, o sea, el tajo que voy a tener aquí, va a ser secundario, porque no se me va a infectar inmediatamente, ¿no ves? No es que al minuto ya está la herida infectada. ¿Se acuerdan? ¿No ves eso? Saben llevar una técnica quirúrgica, los tiempos de curación de herida, cuando se denomina una herida limpia. ¿Se acuerdan? ¿No ves eso? Sí. Por eso cuando llega el paciente, nosotros vemos eso. Primario, secundario, terciario. La fisiopatología es la misma del fenómeno de von Rönn y Kelley. Tenemos masa encefálica 80%, sangre 10 y líquido cefalorraquídeo 10. Si hay una variación en eso, obviamente el paciente va a empezar a enfermar. ¿Qué síntomas va a tener? Desde lo más mínimo, cefalea, confusión, aletargamiento, convulsión, coma y se puede morir. ¿Ya? Los mecanismos de lesión, pues encerrado, ¿ya? Cuando no hay herida de solución de continuidad, por eso se llama cerrado. Abierto, cuando hay solución de continuidad, por ejemplo, una herida de bala, un cuchillo, ¿ya? Un arma blanca, ¿ya? Por atrición, cuando hay compresión, por lo general la gente que trabaja en maquinaria, ¿ya? Otra vez la escala de Glasgow, voy a volver a preguntar, vuelvan a aprendérsela de memoria, la escala de Glasgow, que ya no va a valer tantos puntos, pero voy a volver a preguntarla, ¿ya? ¿Cuántos tipos de TEC tenemos? Leve, moderado y grave, ¿ya? Es importante que cuando el paciente llega con TEC, o sea, con TEC o antecedente de TEC, nosotros clasifiquemos qué tipo de TEC es. Aparte de saber si es cerrado, abierto, lo que sea, parará, pereré, tenemos que clasificar si es leve, moderado o grave. Y la única forma de clasificar leve, moderado y grave es con la escala de Glasgow. ¿Por qué es importante clasificar? Porque si no actúo, el paciente, si no actúo en el TEC leve y moderado, el paciente se puede convertir en un TEC grave y morir. Si no actúo en el paciente TEC grave, se va a morir inmediatamente, ¿ya? Entonces, es importante la clasificación para saber qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser cómo voy a actuar con ese paciente. Y eso no lo hace el neurocirujano, el internista, el emergenciólogo, el terapista. Eso lo hace el médico general, porque es el médico general el primero en ver al paciente, en hacerle el triaje. Porque viene el paciente caminando y dice: me caí ayer y me golpeé la cabeza. TEC leve. Viene el paciente en silla de rueda: me caí ayer y me duele la cabeza. ¿Entiendes? Viene el paciente en camilla y lo traen de otro lugar, y el personal que lo trajo, paciente que se cayó, TEC grave, más o menos así. Entonces ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer con ese tipo de paciente. Y yo les voy a enseñar ahora, ¿ya? Las lesiones en el cráneo, podemos tener fracturas de la calota craneana, ¿ya? Fracturas fracturas de la base del cráneo, ¿ya? Múltiples fracturas vamos a tener. Eso obviamente la única forma de ver una fractura va a ser con una radiografía, que prácticamente hoy en día ya no se utiliza. Porque, a ver, si tiene un paciente con un TEC y algún mínimo de lesión, ¿para qué le vas a hacer una radiografía de cráneo si al final igual tenés que hacerle una tomografía? La tomografía también saca radiografía y en 3D todavía. Entonces como que vas perdiendo el tiempo. Ahora, si estás en un hospital de primer, segundo nivel donde no tenés tomografía y tu paciente no es urgente que tengas que transferirlo por X, Z, Y motivo, a veces hasta por motivos administrativos, ¿ya? Y tenés rayos X a mano, entonces sí tenés que utilizar lo que tenés a mano, ¿ya? Obviamente vamos a hacer, si llega un paciente con una herida, con una
con una solución de continuidad, vamos a hacer una limpieza de la herida, dependiendo a qué tipo de TEC tiene. Porque si es un TEC grave, si es un paciente con TEC leve, moderado, va a venir al consultorio o tal vez a una sala de urgencia. Acuérdense que urgencia y emergencia no es lo mismo. Si viene un paciente con TEC leve y moderado, ¿qué vamos a hacer? En un consultorio, ¿qué vamos a hacer? En un consultorio, historia clínica. Y si viene un paciente en emergencia, ¿qué hacemos? Entonces la herida pasa a segundo plano. En el ABCD, ¿qué va primero? A vía aérea. Porque si tu paciente está con glagos de 8, lo primero que tenés que hacer es entubar. Por más que esté sangrando aquí, a lo mucho vas a hacer A, vía aérea, collar cervical, B, respiración, tabla, y C, circulación, vía y compresión de la herida, nada más. Pero inmediatamente ya tenés que estar listo para entubarlo a tu paciente para proteger la vía aérea. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante definir el qué glago llegó a tu paciente. Si hacemos la historia clínica del paciente, si el paciente viene al consultorio, vamos a hacer simplemente la historia clínica y después de la historia clínica lo vamos a pasar seguramente a una sala de curación y vamos a definir cuál va a ser nuestra conducta. Ahí van a utilizar ustedes técnica química, que va a depender del tiempo de la herida, porque por lo general a veces son pacientes en accidente de tránsito que tienen esquirlas o que tienen vidrio del parabrisas en la cabeza, aunque todos lo crean, llegan así, llegan despiertos, con scalp y con vidrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una limpieza, ¿ya? Por lo general, lo ideal sería que todos estos pacientes que tienen heridas en la cabeza graves, ya, porque tengan en cuenta que la cabeza es un lugar de mucha irrigación, lo ideal es hacer limpiezas quirúrgicas en quirófano, lo ideal. Pero obviamente eso es si ustedes lo están atendiendo en un hospital de tercer nivel. Pero si no están en un hospital de tercer nivel y están en un hospital de primer y segundo nivel, tienen una sala de curación. Entonces ahí tienen que definir qué es lo que van a hacer con el paciente. Para eso definimos, utilizan su conocimiento de cirugía, que es de técnica quirúrgica. ¿Cuándo se llama una herida limpia? Yo estoy en el baño, me baño y después de bañarme me rasuro y me corto rasurándome. ¿Es una herida limpia? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? A ver, los hombres que se han cortado porque tienen barba, los que se cortan en el baño rasurándose, ¿es una herida limpia eso o no? Si estás después de bañarte, ¿es una herida limpia? Sí, una herida limpia. Sí, una herida limpia. Está en condiciones de limpieza, de higiene. No. Claro, depende. La única herida limpia es la que se realiza dentro del quirófano. ¿Acaso el baño está esterilizado? Si ustedes agarran un hisopo y ponen en su baño, en la pared, y lo mandan a un cultivo, van a pillar pseudomonas, Klebsiella, de todo. Las heridas limpias solamente se producen en quirófano. Yo agarro, meto al paciente al quirófano, corto, para sacarle la vesícula, corto. Esa es una herida limpia. ¿Cuándo es una herida contaminada? La que nos hacemos ahorita. Ahorita ustedes estamos aquí, se supone que todos están bañados, supongo, y se cortan, digamos, qué sé yo, agarrando un vaso, lo que sea, se corta, es una herida contaminada, porque este ambiente es contaminado. ¿Cuándo es una herida sucia? Cuando tiene contenido. Cuando en la herida tiene tierra, arena, materia fecal o lo que sea, digamos, ¿no? Ahora, ¿hasta cuánto tiempo puedo limpiar una herida? Vuelvo a preguntar, para que entiendan. Vino la doctora con una herida, se cayó manejando bicicleta y se rasguñó el hombro, digamos. Y tiene una herida y está con tierra, la herida pues se cayó en el piso y llega al consultorio. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado desde que llegó, desde que se cayó la bicicleta hasta el consultorio para que yo pueda hacer una curación de esa herida en una sala normal? ¿Cuántas? Eso llevaron en técnica quirúrgica, no van a decir que no. 4 horas. Hasta las 4 horas.
La doctora me dice son las 5:30. Me caí hace 2 horas. Entonces todavía, como no está todavía altamente contaminada, todavía le puedo hacer una curación dentro de una sala de curación. ¿Han visto? ¿No? Hay salas de curaciones dentro del consultorio, cuando ustedes trabajan. Pasaron las 4 horas, esa herida ya no la puedo hacer, no puedo hacer la misma curación que hice antes. Porque, por ejemplo, si pasar esa herida es para suturar, digamos, de la doctora. Puedo suturar, la limpio, hago bien toda una limpieza, que seguramente ya han hecho la práctica, hago toda una limpieza en la sala de curación y la suturo. Pasaron las 4 horas, tengo que hacer la misma limpieza, pero ya no la puedo suturar. Hago puntos de aproximación y dejo drenaje. Porque lo que entró, ya pasando las 4 horas, todas las bacterias, la suciedad que entró, tiene que salir por un drenaje. Es un perroso, un drenaje tubular o lo que sea. Esto es importante, aunque ustedes no lo crean, porque de esto van a vivir ustedes, los médicos generales, es de esto lo que van a vivir. ¿Ya? Y ese paciente ya hago la curación y hago controles de la curación. Y después, obviamente, esa herida estaba contaminada, tengo que volverla, si tengo quirófano, tengo que volverla esa herida sucia en una herida limpia. ¿Y cómo es la única forma de convertir una herida sucia en una herida limpia? Quirófano. Tengo que meterlo a quirófano, debridar la herida, cortar todo lo que esté y volver a hacer construir una nueva herida limpia. Porque si no, el día de mañana, pasado mañana, que se fue ese paciente con su herida sucia, va a volver con peor, una contaminación de su herida. Y puede ser hasta que con sepsis. ¿Me entienden? Y el tratamiento que le voy a dar, si es en cabeza, si es una lesión por fuera, ¿qué voy a dar? Un antibiótico de amplio espectro que me cubra, ¿qué cosa? ¿Más gram positivo o gram negativo? ¿Ah? ¿Sí? Farmacología. Gram positivo. Los gram positivos son afuera, los gram negativos adentro. Por ejemplo, si yo tengo una infección urinaria o una diarrea, se supone que es un gram negativo, porque está dentro de mi cuerpo o entra a mi cuerpo por una vía. Si tengo una herida que va de afuera hacia adentro, es gram positivo. Tengo que dar un antibiótico que me cubra gram positivo. Ya puede ser una cefalosporina de primera generación o una cefalosporina de tercera generación, una quinolona o una penicilina. ¿Ya? Y obviamente no se olviden que si hay suciedad en la herida, ya ponerle su antitetánica, su tetano. ¿Ya? Intramuscular. Siempre obviamente preguntando si no es alérgico o no, porque hay personas que también son alérgicos al tetano, ¿ya? Y hay que ponerlo, que no lo crean. Obviamente debridar la herida, sacar las esquirlas, todo y volverla limpia. Cuando tengan alguna duda, levantan la mano y preguntan. ¿Ya? Las fracturas de base del cráneo por lo general son originadas por el impacto directo, son irradiadas por una fractura de la calota craneal, ¿ya? Tenemos fracturas cerradas, complicadas. Cuando vemos una fractura de base del cráneo vamos a ver los típicos lesiones orbiculares, ¿ya? Que son en ojo de mapache, y obviamente las lesiones, las hematomas retroorbiculares. Cuando nosotros vemos estos pacientes que post-TEC con estos tipos de lesiones, inmediatamente tenemos que alarmarnos, ¿ya? Poner collar, hacer todo el ABCD y colocar collar cervical, porque ese paciente tiene que estar completamente inmóvil. ¿Ya? Muchas veces, a veces también vemos en los pacientes con accidentes de tránsito o traumatismo grave, salida de líquido cefalorraquídeo por las aberturas fisiológicas. Por ejemplo, si vemos un líquido claro saliendo por el oído, vamos a diagnosticar otorraquia. Si es por la nariz, rhinorraquia. ¿Ya? Acuérdense, pregunta de examen. ¿Ya?
¿Qué hacemos cuando vemos esto? Yo llego, aunque no lo crean, a mí me pasó una vez esto. Yo venía de Samaipata y hubo un accidente. Yo venía en mi movilidad y frené para ayudar, digamos. Y estaba el paciente tirado en el piso, ya lo estaban atendiendo, un paramédico, y tenía salida de líquido cefalorraquídeo por la oreja y agarró una torunda de algodón y le tapó el oído. ¿Qué se imagina? ¿Está bien o está mal? ¿Bien o mal? ¿Qué pienso? Usen la lógica. Tenemos 80% de masa encefálica, 10% de sangre y 10% de líquido cefalorraquídeo. Si yo tuve un golpe y por el golpe produzco hidrocefalia, el líquido excedente va a querer salir por algún lugar extra para liberar la presión del cráneo. Si yo tapo esa liberación extra, ¿qué va a suceder? Va a aumentar mi presión intracraneal. Entonces, cuando ustedes vean estos pacientes que está saliéndole líquido, porque a veces, aunque ustedes no lo crean, a veces está con moco, no es moco, es líquido cefalorraquídeo. Y a veces está claro y con estrellitas de sangre, el líquido cefalorraquídeo obviamente con sangre. No lo tapen, déjenlo así abierto, porque el cuerpo a veces es tan sabio que abrió un camino para liberar la presión del cráneo, para que el paciente obviamente mejore. Porque al final, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros si tiene un hematoma? Taladrar el cráneo, abrir el cráneo y liberar la presión. Eso el cuerpo lo está haciendo por sus orificios naturales. También puede entrar aire por el golpe, produciendo un aerocele o neumatocele, que es aire dentro de la bóveda craneal. ¿Ya? El aire también ocupa un espacio. Aquí también tenemos aire. El aire que nosotros estamos respirando aquí está al 21%. Entonces ese 21% dentro de la cabeza, sumado a la presión intracraniana, va a aumentar a 2-3 veces, va a ser 60-80%, que va a producir ¿qué? Un aumento de la presión intracraniana. Entonces estos pacientes son quirúrgicos. Llega el paciente a la emergencia o a donde ustedes estén y puede tener estos síntomas, que son una conmoción cerebral. Una conmoción cerebral es igual a una confusión. Es importante saber estos términos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes derivan a estos pacientes, tienen que poner una hipótesis diagnóstica. Y el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Seguramente va a estar sintomografía y entonces el paciente tiene que llamarlo con un diagnóstico. ¿Cuál es el concepto de conmoción cerebral o concusión cerebral? Es la alteración transitoria de nivel de conciencia post-texto. Siempre tiene que haber habido un golpe. Un golpe y el paciente se desmayó. Duración variable, por lo general son segundos, muy rara veces par de minutos. Y la recuperación es espontánea, así como se desmayó, despertó. Y despierta 15-15, a diferencia de algunos pacientes que convulsionó, porque hay muchas veces que confundimos la conmoción, la contusión con una convulsión. Cuando el paciente se golpea y convulsiona, ya a veces la convulsión es simplemente un desmayo. Ya les he dicho que no piensen solamente que convulsionar es sacudir todo el cuerpo. Ya a veces la convulsión es un trastorno de ausencia. El cerebro, como una computadora, se apaga, el cuerpo se desmaya y despierta, pero cuando despierta se reinicia, entonces tenemos ese estado posictal. Despierta y dice, está así, afásico, o sea, a veces ni habla, mira para todos lados, digamos. Eso no es un despertar de una conmoción, eso es que el paciente convulsionó. En este caso el paciente se golpeó, se desmayó, 2, 3, 5 segundos, despierta y ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Todo bien? Sí, nada. Y empieza a hablar 15-15 de nuevo. ¿Ya? No tiene secuelas,
quiere decir que mueve las 4 extremidades, se acuerda de todo, obviamente del momento no se va a acordar, pero todo lo demás sí. Va a haber sin alteración de las funciones y sin hallazgos anatomopatológicos. ¿Qué significa eso? Que yo le hago una tomografía y no hay nada en la tomografía, está normal. Esa es la diferencia de una conmoción con una contusión. Los dos son lo mismo, simplemente que en la contusión le hago la tomografía y el paciente sí va a tener una lesión cerebral. Por más mínima que sea, una gota de sangre, pero sí va a haber. ¿Entendido? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre contusión y conmoción? Eso. La fisiopatología, obviamente, acuérdense que la fisiopatología de todas estas enfermedades neurológicas es por aumento de la presión intracraneal. Todas las enfermedades neurológicas, hasta la migraña, es por aumento de la presión intracraneal. En la contusión, obviamente, vamos a ver edema cerebral, hematomas, destrucción tisular, cosas. ¿Ves? En la contusión vamos a ver siempre lesiones cerebrales. ¿Cuál es el tratamiento de la lesión cerebral? Obviamente, si hay lesión cerebral, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Estabilizar el paciente. No, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el paciente? No lo van a operar, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Cabecera a 30 grados, sí. O sea, si te golpeas la cabeza, así que no te duele. El paciente está con dolor porque le está doliendo, porque se golpeó la cabeza. El dolor, ¿qué produce? Hipertensión y taquicardia. La hipertensión y taquicardia aumenta el flujo sanguíneo. Y si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta tu flujo sanguíneo cerebral. Si aumenta tu flujo sanguíneo cerebral, ¿qué va a haber? Aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cómo le disminuís el aumento de la presión intracraneana? Cabecera a 30 grados, oxígeno, y le quitas el dolor. Eso es lo que van a hacer ustedes. Ustedes no lo van a operar. Pero ya haciendo eso simplemente, que voy a volver a preguntar de nuevo, ya salvaron por lo menos un 50% del paciente. Y lo más importante, que no se lo rompan. ¿Ya? Otra vez, lesiones primarias, secundarias, terciarias, léanla, ya saben que es primario, secundario y terciario. Bueno. Las lesiones terciarias son las secuelas, pueden ser trastornos psiquiátricos, trastornos oftalmológicos como disminución de la agudeza visual, síndrome postcomicial, afasia, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Lo pasé rápido porque quiero más tomar énfasis en el tratamiento, que es lo más, en esta parte es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer cuando llegue un paciente con un TEC? Cuando llega el paciente con TEC grave y moderado, como que no hay mucha ciencia. A ver, si llega un paciente en camilla con Glasgow de 8, digamos, o sea, y la cabeza partida, o sea, no hay mucha ciencia que hacer, digamos. ABCD, cabecera a 30 grados, y vámonos, digamos. Pero si les llega un paciente que se golpeó simplemente la cabeza y llega caminando a su consultorio, ¿qué van a hacer? ¿Paracetamol y a su casa? No. Estos pacientes se dividen en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Fíjense que bajo riesgo es si no presenta otras lesiones asociadas que requieran un ingreso hospitalario. Es ese paciente que se golpeó la cabeza hace un momento, o ayer o antes de ayer, llega caminando a su consultorio y no es diabético, no es hipertenso, tal vez no se golpeó en ninguna otra parte más del cuerpo. Entonces en ese paciente sí, tal vez podemos darle sí un analgésico y váyase a su casa. Tal vez inclusive, ¿no? Pero sí necesita observación. Debe informarse por escrito al
la historia clínica que le están dando de alta al paciente, pero que tiene que tener un familiar a cuidado en caso de que ocurriera algún síntoma. Entonces, si ese paciente llega solo y dice, en el caso de ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, yo también soy estudiante y estudié en otro lugar, llega la doctora y dice, se golpeó la cabeza, me golpeé ayer, me desmayé y vine ahora al hospital. Dice, lo atiende el médico y dice, no tiene nada, fue ayer el golpe, toma para salud, váyase a su casa. No le pregunté dónde vive, con quién vive, porque imagínense que esa señora, que la doctora, vive sola en su departamento, no tiene amigos porque es una ermitaña, y después, a los 2 o 3 días, a alguien se le ocurrió, háblenle a la doctora tanto, y ella está muerta en su cuarto porque convulsionó hasta morir, digamos. ¿Me entienden? Entonces es importante preguntar con quién vive, porque muchas veces, si la persona vive sola, mejor es dejarlo en observación. No les estorba a ustedes ahí en el hospital, en un rinconcito, en una camilla o en una silla de ruedas. 6 horas. ¿Qué es lo que hago yo? O lo que hacemos por lo general los médicos, le pedimos un hemograma para que tarde 4 horas y digamos, hemograma, una glicemia, digamos así, ya por lo menos hasta que salga su laboratorio y hasta eso vemos, digamos, si le damos de alta o no. ¿Ve? Entonces vamos a preguntar muchas cosas, por eso la historia clínica es muy importante. ¿Dónde vive? Si vive muy lejos, por ejemplo, si ustedes están haciendo provincia, qué sé yo, allá en el Amazonas, digamos, y tienen que cruzar un río y 3 caimanes para que venga el paciente y ustedes lo van a despachar solo a una comunidad ya, digamos. No, digamos, si vive muy lejos, lo ideal es tenerlo en el hospital 6 horas, tranquilamente, no les estorba al paciente. ¿Entienden? Bajo riesgo es cuando no es así, a la inversa. Tenemos moderado riesgo, que deben pertenecer. Los de moderado riesgo deben permanecer en observación al menos 24 horas. Pueden reducirse a 12 horas de observación si no hay sintomatología neurológica. Cuando la tomografía está normal, en estos pacientes, un paciente que se golpeó, se desmayó, tuvo una conmoción cerebral, la tomografía está normal, pero aún así ya hubo un antecedente de desmayo. Es una conmoción cerebral, no hay lesión anatomopatológica. Pero lo voy a dejar por lo menos 12 horas en observación, con una hidratación y con un analgésico. Porque por más que no haya una lesión en la tomografía evidente, hay lesiones celulares que no se ven en la tomografía y que se pueden ver después de 48 hasta 72 horas. ¿Me entienden? Entonces, lo voy a dejar en observación. Cuando no existe otra lesión asociada y cuando no existe otra patología asociada. Porque, por ejemplo, si el paciente se golpeó la cabeza, está normal 15-15, pero ustedes le miden la presión y está 160-100. No le van a dar un analgésico, suena la April y váyase a su casa, digamos. Es un poquito de lógica también, ¿no ve? O está con glicemia de 300, digamos. ¿No? Hay una patología asociada. Y obviamente alto riesgo, una vez diagnosticado, se estabiliza y el paciente tiene que pasar a UCI. Alto riesgo, ¿cuándo es? Cuando es ese paciente que se golpeó y ustedes ven que hay un deterioro del estado de conciencia o deterioro del estado cognitivo. Porque a veces nosotros no notamos el estado cognitivo del paciente porque obviamente no lo conocemos. Pero por ejemplo viene el niño que viene con la mamá y dice, no está normal mi hijo. Él jugaba, era como que diferente, pero después que se golpeó, lo veo diferente. Tal vez por ahí es el susto o lo que sea, pero no. Si el familiar dice que no lo ve normal, hay que creerlo. Entonces, una tomografía, observación y tal vez valoración, y mejor si es valoración por neurología o neurocirugía. ¿Ya? Y obviamente todos sus laboratorios. ¿Se entendió aquí esta parte? Sí, ¿no ve? Esto es para que no nos demanden. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un TEC leve? Primero llega el paciente con un TEC leve. El paciente está 15-15 o 14/15. Este paciente con TEC leve llegan al consultorio, no llegan a la emergencia porque vienen caminando. Porque con 15-15 yo estoy normal y hasta con 14-15 yo estoy normal. Camino, ando, todo normal.
Llegan al consultorio, ¿qué es lo que hago? Historia clínica. El protocolo del ATLS dice, clarito, que estos pacientes sí o sí van a observación. No necesariamente se los internan, pero sí o sí hay que observarlo por lo menos 6, 12 o 24 horas, dependiendo del protocolo de cada hospital. Por ejemplo, en el hospital donde ustedes hacen práctica, donde yo trabajo, nosotros tenemos el protocolo de las 12 horas. El paciente tiene que estar máximo 12 horas en observación. Después de las 12 horas se tiene que definir qué es lo que se va a hacer. O se va o se queda, así de sencillo. Pero cada hospital, cada centro de salud tiene un protocolo. Hay protocolos de 6 horas, ¿ve? Porque difiere de acuerdo a la institución. Nosotros en nuestra institución decidimos 12 horas y punto, porque nuestra patología nosotros han visto es muy variada. Entonces a veces es muy difícil, aunque ustedes no lo crean, diagnosticar, llegar a un diagnóstico ni siquiera preciso, presuntivo en 6 horas. A veces tardamos hasta 12 horas en poder definir qué hacer con un paciente. Uno, por la cantidad de pacientes y obviamente por la complejidad. Entonces hacemos, y dice el protocolo, dice, si su hospital, estoy hablando de TEC leve, si ustedes tienen tomografía, hay que hacerle tomografía. Vuelvo a repetir, TEC leve, entra caminando a su consultorio, me golpea la cabeza. Sí o sí va a observación. Ahí veo si su riesgo es leve, moderado o grave. Voy a definir dónde va a ir la observación. Si está acompañado o tienen familiares, vive cerca, observación en su casa. Si no, observación en el hospital. Si tengo tomografía a mano o el hospital donde se hace la tomografía está cerca, sí se recomienda hacerle tomografía. Si no tengo tomografía y el hospital donde hay que hacerle la tomografía es demasiado lejos, solamente queda en observación. Ahí va a depender mucho que su criterio médico. Ustedes van a definir qué es lo que van a hacer con todo esto que están aprendiendo ahora. Todo, no solamente lo que yo les estoy enseñando, porque todo lo que aprendieron dentro de la universidad. ¿Me entienden? Eso es el protocolo para TEC leve. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a dejar en observación? Todo paciente que quede en observación, ¿qué? Vía. ¿Qué solución? Cristaloide. Siempre cristaloide, nunca coloide. ¿Por qué? Porque el coloide aumenta la presión intracraneana, letrosa, albúmina, lebulosa, lactulosa, lo que sea. Entonces, siempre cristaloide. Mi goteo va a depender de mi presión arterial y de mi grado de deshidratación que esté el paciente. Por lo general, los pacientes con TEC leve están normales, con un suerito para mantener vía 10, 14 gotas, más que suficiente. Su analgésico, ¿qué analgésico vamos a dar? ¿Qué analgésico damos? ¿Qué analgésico le doy? ¿Qué analgésico le doy? Paracetamol, por lo general el paracetamol es el más inocuo, ¿no? ¿Ketorol? ¿Puedo dar ketorol? No, porque el ketorol produce hemorragia. ¿Ya? ¿Dipirona? ¿Puedo dar dipirona? Sí, puedo dar dipirona. ¿Tramadol? Tramadol seria depressivador muito intenso. Se a dipirona não hace efeito e aí você está no tramadol, não tramadol primeiro. ¿Han tomado tramadol alguna vez? Nossa, claro. ¿Qué sintieron cuando tomaron tramadol? ¿Ah? ¿Qué? ¿No les dolió el estómago? ¿No les dio mareo? ¿Náusea? Tramadol sim, dá mareo. ¿El tramadol endovenoso se han puesto alguna vez? Claro. Por lo general hipotensa, porque acuérdense que es un opioide y produce mareo. Entonces, si el paciente ya viene con dolor de cabeza y mareo porque le golpeó la cabeza, le va a dar tramadol, lo vas a marear y va a empezar a vomitar. Entonces, por lo general damos lo más común, damos un paracetamol
o una dipirona, que eso tienen ustedes en todos los hospitales. ¿Ya? No utilicen, no sean muy científicos en querer darle algo así, ketoprofeno, digamos, ¿no? Hay que darlo a goteo, puede producir alergia. Obviamente siempre antes de administrar cualquier fármaco tienen que preguntar alergia, ¿no? Hay personas que son alérgicas al paracetamol, al ibuprofeno. ¿Qué hago con un paciente con TEC moderado? Como que es más fácil porque ya tiene GLASO de 13, digamos. Entonces como que ya lo veo, el paciente puede estar disártrico, entonces obviamente ese paciente con GLASO de 13 sí o sí ya tengo que internarlo, porque ya ese paciente que está con un TEC moderado, directamente no la pienso dos veces porque sé que está con alteración del estado de conciencia y obviamente va a ir para internación. ¿Cómo lo interno? ¿Cómo lo interno? ¿Cuál va a ser mi indicación para internarlo? ¿Un TEC moderado? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Hago mi ABC y ¿qué más hago? Ya hice mi ABC, está con GLASO de 13. ¿Qué? Cabecera 30 grados, oxígeno, vía, analgésico y vámonos a tomografía. Sí o sí tomografía. TEC leve puede ser tomografía dependiendo de los criterios que tenga. Leve, moderado o grave. Bajo, moderado o alto riesgo. El TEC leve. Solamente hago tomografía en el TEC leve si es que lo tengo el tomógrafo a mano. Si mi hospital lo tiene el tomógrafo o si digamos el tomógrafo está, qué sé yo, en el hospital de aquí al lado, digamos. ¿Entienden? En el TEC moderado sí o sí tengo que hospitalizarlo porque ya hay una alteración del estado de conciencia. Entonces voy a hacer cabecera 30 grados, oxígeno, analgésico y transferirlo inmediatamente a donde haya tomografía, porque puede ser quirúrgico. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué TEC grave? ¿Qué hago? ¿Qué hago en el TEC grave? A, B, C, D. Nada más. En A, entubo, porque está con 8 de GLASO. Entonces tengo que proteger la vía aérea, porque si mi paciente está con 8 de GLASO, 7 de GLASO, 6 de GLASO y vomita, se va a broncoaspirar y se va a morir de aquí 2-3 días por una neumonitis química. Ahora me dice, pero no sé entubar y no tengo el material para entubar. Cabecera 30 grados de cúbito lateral, oxígeno y vamos volando a donde haya tomografía y terapia intensiva. Porque el TEC grave 100% es quirúrgico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Prendan la luz, por favor, doctora. Prendan allá la luz. ¿Sí? Amei essa.